Comienza tu día desde un mejor nivel. Esto es Día Cero Podcast. Inhala, exhala. Comienza de nuevo. Este será tu mejor día cero. Confiando en la magia de los nuevos inicios, te doy la bienvenida a Día Cero. ¿Cómo están mis familias hermosas? Soy la doctora Karina Mendoza. Estoy súper contenta de estar en este episodio porque, pues ya saben, la temporada invernal, ya empezaron todos los chiquitines a estar enfermos, mucho estornudo, mucho moco, enfermedades respiratorias y las consultas de los pediatras están full. Créanme, y les voy a ser muy sincera, me encanta tener mi consulta llena, pero no de chiquitos que se enferman. La verdad, sí sé cómo se vive eso. Les recuerdo que también tengo a 2 pequeños en casa y que como mamá puedo sentir lo que ustedes sienten cuando tenemos un niño enfermo en el hogar. No voy a decir cuando tenemos un pequeñito menor de 2 años que está enfermo, que no puede dormir porque la nariz está tapada, que no quiere comer. A veces pues están mucho más irritables, de mal humor. Bueno, espero que me compartan por ahí en nuestras redes sociales cómo te está yendo con estas enfermedades en esta temporada invernal que recién iniciamos. Y digo recién iniciamos porque de aquí a marzo vamos a tener todavía muchos episodios de enfermedad. ¿Por qué sucede esto? Antes de entrar como en el contexto de ¿por qué mi niño se me enferma tanto, doctora? Ahorita vamos a ver qué tanto es tanto. Pero lo que sucede en la temporada invernal, a diferencia de otras temporadas del año, pues es que cambiamos mucho los hábitos. Realmente, si te pones a pensar, pues hace frío. Culturalmente, a ver, estamos acá en México, sé que me escuchan personas que están en otros países, pero aquí en México es como muy cultural que cuando baja la temperatura, incluso los papás dejan de mandar a los niños a la escuela. Los papás decimos, no, que no salgan al jardín porque está muy frío. Entonces ya desde ahí empezamos a cambiar un hábito que es súper importante en la salud infantil y que es el contacto con la naturaleza. Empezamos a estar mucho más hacinados. ¿Qué significa esto? Que estamos más tiempo en lugares cerrados y muchas veces con muchas personas. En las escuelas me ha tocado escuchar que los maestros no dejan salir a los niños a la hora del recreo y mejor los tienen a todos ahí en el salón porque está frío. Y porque muchos papás también solicitan que los niños no salgan a jugar porque está frío. ¿Y qué pasa? Pues están encerraditos, imagínense todos los chiquitines ahí conviviendo más horas en un ambiente cerrado, poco ventilado. Pues por supuesto que los contagios y las infecciones suben al máximo. Y pasa mucho también dentro de casa, ¿no? Entonces, una de las preguntas y de las inquietudes más fuertes que me toca escuchar en mi consulta, en esta temporada principalmente, pero en general todo el año, es acerca de los niños que se enferman mucho. Y seguramente tú que me escuchas y que tienes niños pequeños o menores de 5 años, posiblemente te has enfrentado a esta situación. Y decía hace ratito, ¿qué tanto es tanto? O sea, ¿qué es o qué significa que un niño se enferme mucho? Si hablamos un poco de la investigación y un poco de lo que se conoce médica o científicamente hablando, un niño sano menor de 5 años podría tener hasta 6 episodios de resfriado común en un año. Si por ahí hacemos cuentas, estamos hablando de una gripita leve cada mes y medio, cada 2 meses. Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos se enferman cada 15 días o cada 10 días? O todas las semanas. Sí pasa, papás. Si a ti no te ha tocado, como pediatra te confirmo que sí. Sí tengo pacientes que tienen frecuencia de enfermedades al año de por lo menos 2 veces al mes. Y créanme, como papás, esto es caótico, frustrante, preocupante, genera angustia. Y es muy importante platicar lo que te voy a platicar en este momento. ¿Por qué hay niños que se enferman así tanto? ¿Por qué de repente nos toca pasar por este tipo de situaciones? Bueno, lo que tú debes saber es que hay niños que tienen pues diferentes situaciones que los predisponen. Número 1, la herencia. Cuando hablamos de la herencia, es muy común obviamente también referirnos a los antecedentes de los papás. Cuando papá o mamá tuvieron alergias respiratorias de pequeños o tuvieron alguna situación de inmunocompromiso, como estas enfermedades que
por genética bajan los anticuerpos en los niños, pues obviamente estos pequeñitos también pueden tener ese rasgo hereditario que los hace más susceptibles a enfermarse. Sin embargo, algo que también te quiero decir es que realmente los niños que tienen una alteración o defecto en sus defensas, un defecto inmunológico, pues son casos muy aislados y casos realmente muy raros. Hay otros factores que tienen que ver también con el niño, como por ejemplo la forma de la cara de los niños. Y vas a decir, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, es que realmente hay niños que tienen un macizo facial que se refiere a todos estos huesecitos de su cara que son muy pequeños. Por ejemplo, niños que tienen una cavidad nasal muy estrecha. Es más difícil que puedan movilizar el moco que se genera ante un resfriado común y que puedan defenderse adecuadamente de toda esta secreción de moco que se genera y que puede ser que tengan más complicaciones como otitis media o que batallen muchísimo más en expulsar las secreciones. Ahora, en el hogar también se presentan factores que pueden intervenir en que los niños se estén enfermando muchísimo más frecuente de lo que platicábamos en un inicio. Es muy importante que sepas que cuando nosotros no tenemos suficientes hábitos de higiene en el hogar, pues esto puede repercutir en nuestros hijos. En el polvo que se queda en los hogares existen partículas microscópicas o pequeños microorganismos que se llaman ácaros, hongos o esporas y que son causantes de enfermedad respiratoria en nuestros niños. Ahora, la forma en la que limpiamos nuestros hogares también tiene mucho que ver. A mí todavía me toca ver familias que utilizan la escoba para limpiar el hogar. ¿Y qué pasa cuando tú estás limpiando con una escoba o estás usando un plumerito por ahí para sacudir? Estás moviendo todos estos microorganismos que se quedan en el ambiente de tu casa y que se quedan por ahí en el ambiente pues por muchas horas. Entonces, desde la forma en que nosotros limpiamos nuestra casa, ya también podemos empezar a generar o prevención de la enfermedad o estar perpetuando este ciclo de enfermedad en nuestros pequeñitos. Hay familias que viven muy cerca de fábricas, entonces ustedes saben que las fábricas pues son generadoras de contaminación y que a muchos niños, aunque no tengan como dentro de su herencia el tema de las alergias, a muchos niños les puede generar irritación de la mucosa nasal, de la garganta, ojos llorosos. Y cuando nosotros ya empezamos a someter a esa presión a nuestro sistema respiratorio, pues definitivamente rompemos las barreras naturales y empezamos a tener enfermedades muy recurrentes. Otra cosa que puede suceder también es que pues sabemos que el estilo de vida que muchos papás tenemos actualmente, pues ya nos invita a dejar a nuestros hijos al cuidado de terceras personas desde muy chiquitos. En otro episodio platicábamos un poquito de ello, que actualmente muchos niños llegan a la guardería antes de los 2 años. Muchos bebés, incluso desde los 40 días de nacido, ya están asistiendo a un centro de cuidado diurno. ¿Y qué es lo que pasa? Hemos hablado, como les digo en otro episodio, pues muchos beneficios, cosas muy padres también, pero una realidad es que nuestros hijos tan pequeñitos no tienen todavía bien desarrollado su sistema inmunológico. El sistema inmunológico o de defensa de nuestros niños se empieza a desarrollar de una forma, pues, como por así decirlo, más semejante al sistema inmunitario de los adultos a partir de los 2 años de vida. Entonces, cuando ellos entran muy pequeñitos a la escuela y empiezan a convivir con niños que por supuesto vienen de otros ambientes, que traen incluso otro tipo de flora bacteriana en su cuerpo, que pueden venir enfermos, pues empezamos a tener más posibilidades de presentar enfermedad desde una etapa muy temprana. Es muy diferente cuando yo tengo a un bebé de 2 meses con una infección viral que tener a un niño de 4 años con una infección viral. Un niño de 4 años ya tiene un mejor sistema inmunitario, es posible que este niño de 4 años en 7 días esté fuera de la enfermedad, pero es muy posible que un bebé de 2 meses contagiado con el mismo virus pueda tener una enfermedad más grave desde el inicio o con más días de duración y por supuesto las habilidades que este bebé pequeñito tiene para defenderse de esta hiperproducción de moco, de la tos, de la fiebre, del dolor, pues son súper diferentes. Entonces, se dan cuenta cómo empieza a haber como factores que hacen que nuestros niños pues se enfermen mucho más de lo que naturalmente
se podrían estar enfermando. Hay papás que me preguntan, doctora, entonces, ¿qué es mejor? O sea, ¿cuándo deberíamos de llevar a los niños a la guardería? Porque han escuchado que aunque los lleves más grandes, pues como quiera se van a enfermar como un periodo de tiempo inicial después de haber ingresado a este tipo de contactos, ¿no? Y lo que les digo es que efectivamente, si tu hijo ingresa a la escuelita o a la guardería a los 3 años, posiblemente también va a tener como un periodo de enfermedad, pero la forma en la que transitan estas infecciones es muy diferente. Por supuesto, un bebé que ingresa muy pequeñito a la guardería es probable que tenga muchos más episodios de enfermedad en ese primer año de vida que lo que tendría un niño que está al cuidado en su casa. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos, a lo mejor mi bebé no va a la guardería, pero tengo otros hijos o tiene hermanitos que ya están yendo a la escuelita, que ya están yendo a las fiestas infantiles y pues que son los que traen esos gérmenes al hogar y pues que nuestro tercer hijo, nuestro segundo hijo, le van a tocar muchas más enfermedades infecciosas que lo que quizá nuestro hijo mayor tuvo en esa misma etapa. Otro factor que es súper importante y que yo sé que a muchos papás no les va a encantar que se los diga, pero es una realidad y tenemos que hacer conciencia que el tabaquismo de segunda mano impacta en la capacidad que tienen nuestros hijos para defenderse de muchas enfermedades virales. No quiere decir que tu cigarrito o el humo del tabaco o los químicos que tienes en la piel le van a generar una infección viral a tu hijo. Pero si tu hijo es un niño que constantemente se está exponiendo a estos químicos del cigarro y que llega de la escuelita con un virus respiratorio, este es un niño que tiene ya sensibilizadas sus mucosas, que están crónicamente inflamadas y que va a ser mucho más difícil para tu hijo el salir de forma más oportuna de una enfermedad infecciosa que la que tendría un niño que no se está exponiendo al tabaquismo de segunda mano. Por supuesto, la nutrición juega un papel súper importante. Un niño que está bien nutrido a nivel celular es un niño que impacta positiva y directamente en su sistema inmunitario. Es por eso que siempre hacemos como mucho hincapié en que tus hijos coman adecuadamente, que tengan una cantidad de nutrimentos para su edad y para sus requerimientos de acuerdo a la actividad física que tienen. Otro factor importante es el estrés. Híjole, y este es un tema que da como para un capítulo completo porque todavía nos cuesta mucho creer que el estrés bajo el cual puede vivir un niño puede afectar la salud integral de tu hijo. Pero realmente niños que viven en ambientes violentos, o sea, niños que son violentados, que están continuamente estresados, quizá por los problemas que existen en el hogar, quizá porque son niños pues que no son tan acompañados afectiva o emocionalmente por sus papás, niños que están en un ambiente de mucho autoritarismo o de mucha presión social con miles de actividades todos los días, son niños que tienen muy elevado el cortisol en sangre. Y al tener elevado el cortisol en sangre, también estamos generando como una especie de anestesia ante el sistema inmunitario, por decirlo de una forma como muy general y para no entrar en tanto detalle porque creo que voy a hacer un episodio de esto. Pero el estrés en los niños también afecta mucho la forma en que se relacionan y se defienden de las enfermedades en la infancia. Por supuesto, aquí en este tema, papás, lo más importante, porque sé que estarán pensando, ok, doctora, pero ¿y qué hago? O sea, ¿qué hago? Estoy cansada, ya tengo muchas noches desveladas, cada quincena es lo mismo, apenas regresa el niño al kinder y a los 3, 4 días ya viene otra vez con fiebre, ya me dijo la maestra que está tosiendo mucho, ya no sabemos qué hacer. Aquí vamos. Número 1 y lo más importante es la prevención. Ya platicamos de todos estos factores, desde la nutrición de tu hijo, desde la higiene del hogar, desde favorecer que tus hijos tengan actividades al aire libre. Y ahí voy a hacer un paréntesis porque con la contaminación que tenemos acá en México, en nuestra ciudad de Monterrey, ay, a veces es como un arma de dos filos decir, bueno, ¿qué será mejor? ¿Que mi hijo salga y haga actividades al aire libre o mejor lo dejo en casa? Habría que estar muy pendiente como del estado por ahí, meteorológico, por supuesto, y también del estado de contaminación ambiental que tenemos en nuestra ciudad en ese momento. Pero
Punto muy importante, el contacto de los niños con la naturaleza. Otro tema que también es súper importante, decíamos, es mantener un estado de armonía en el hogar, en el que el niño se sienta acompañado, validado, que se viva un ambiente de respeto, que se muestre la afectividad, que el niño pueda ser un niño que se siente importante en casa. Otro punto súper importante es la vacunación. Y ahorita sé que hay como mucha incertidumbre con todas estas situaciones que hemos vivido tras los últimos años en los que pues vamos saliendo de pandemia y que pues han existido ya nuevas variantes de esta enfermedad de COVID-19 que muchos transitamos y que ahora la vacunación genera como cierta incertidumbre en los papás, que de por sí a muchos papás ya les generaba incertidumbre todos los cambios que se han vivido en los últimos años con un gran incremento en el número de vacunas que se aplican a los niños antes de los 2 años. Sin embargo, como pediatra y como mamá, quiero decirte que la vacunación sigue siendo una de las mejores maneras de prevenir la enfermedad, que hasta el día de hoy, científicamente hablando, encontramos muchísimos más beneficios de protección que algunas, por supuesto, reacciones adversas o efectos secundarios que se podrían presentar con algunas de ellas. Entonces, mantener la cartilla de vacunación al día de tus hijos es súper importante ante estos episodios de los niños que se enferman mucho y, por supuesto, prevenir que se enfermen. Cuando tu hijo se está enfermando mucho, sé que genera angustia, sé que empezamos a volar en la imaginación y a pensar, es que a lo mejor mis hijos tienen algún problema en la sangre, algún problema inmunológico. Número 1 es hacer una correcta historia clínica de tu hijo. Llevarlo al pediatra para que pueda hacer una exploración física completa. Al explorar a un niño, nosotros podemos evaluar muchas cosas, desde el peso, la estatura, el color de la piel, el color de sus mucosas, si existen ganglios en el cuerpo de tu hijo, si tiene crecimiento del hígado, del vaso y un sinfín de cosas que los médicos evaluamos para poder tener más conciencia de si todos estos episodios tan seguidos de enfermedad realmente tienen relación con un problema más grave o simple y sencillamente son a causa de todos los factores que antes mencionamos. En algunas ocasiones los médicos vamos a solicitar estudios complementarios que pueden ser estudios de sangre generales, algunos de orina, algunos de las evacuaciones de tus hijos y también eso nos puede dar una idea de qué es lo que está sucediendo a nivel metabólico o celular en tus hijos y tener como una radiografía más completa de lo que está pasando en su salud. En otras ocasiones también vamos a requerir intervenciones por subespecialistas. Tengo pacientes en los que después de estos primeros pasos he tenido que referir a médicos especialistas en alergias, en hematología, en inmunología. Sin embargo, realmente los casos de niños que tienen un verdadero problema en su sistema de defensa son muy pocos. Así que, yo sé que esto genera preocupación, yo sé que genera estrés. Vamos a enfocarnos el día de hoy que estás escuchando este episodio en evaluar todos esos factores iniciales que te mencioné. Y si no lo has hecho aún, por favor, agenda la cita el día de hoy con tu pediatra de confianza. Y recuerda también que el tener un pediatra que pueda evaluar a tus hijos periódicamente, aunque estén sanos, recuerda que hay este programa que se llama Atención o Visitas de Niños Sano al Pediatra, te va a ayudar a que tu pediatra pueda detectar antes de que entremos en una etapa de crisis por enfermedad si existe algún factor de riesgo en tu pequeño. Te aseguro que vas a transitar con muchísima más calma cada uno de estos episodios de enfermedad cuando tienes un pediatra que conoce el cuerpo, la historia clínica y los factores de riesgo de tu hijo. Yo me despido en este episodio, no sin antes recordarte que sigas mis redes sociales, doctora Karina Mendoza, como pediatra, Centro Mima, en donde puedes encontrar una variedad de servicios para la familia, y por supuesto mi red social personal, doctora Karina Mendoza en Instagram, y recordarte que lo más importante en este tema siempre va a ser la prevención. Nos vemos pronto. Terminaste un episodio, pero lo mejor apenas comienza. Este fue un episodio de Día Cero Podcast con la doctora Karina Mendoza. Recuerda que nunca es tarde para iniciar de cero.